Tácticas de choque. Un podcast contra casi todo y contra casi todos. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Vida Extra, estas entrevistas con las que pretendemos complementar a los podcasts que publicamos en tácticasdechoque.com, donde vamos más allá o profundizamos o discutimos algunas de las cuestiones abordadas en estos podcasts, que, insisto, podéis encontrar en tácticasdechoque.com. Y hoy vamos a hacer lo propio a partir de Capitalismo Anal, un podcast que publicamos hace ya algunos meses, y lo vamos a hacer en compañía, no podemos estar en mejor compañía, en compañía de Anneke Necro, performer, directora porno, responsable del podcast Hot Topic, y con ella vamos a discutir algunas de los argumentos que se esgrimían en este capitalismo anal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anneke? Muy bien. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Insisto en poner el acento en la A, chica, no puedo evitarlo. No pasa nada. En fin, para empezar, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿por qué hoy día no podemos entender la pornografía mainstream, sin la presencia del sexo anal? Bueno, porque para la pornografía mainstream el anal es como el tesoro, es como un tema súper importante, incluso en la carrera de una actriz, por ejemplo, es el anal. O sea, creo que el porno, no quiero decir que el porno gira mucho en torno al anal, a la representación del sexo anal, pero sí que es como es un momento casi como sagrado para la carrera de una actriz. ¿Por qué lo digo? Pues porque en el momento en el que una actriz empieza a hacer un contenido anal, es como que ya su carrera empieza a devaluarse, ¿no? Es como la despedida. Luego también hay otras actrices que utilizan el anal para dar valor a su trabajo, ¿no? Y trabajan casi exclusivamente con el anal y hacen, las contratan precisamente porque hacen prácticas como muy extremas, en plan de hacer dobles anales, triples anales o dobles penetraciones y tal. Y entonces como que la fantasía radica en que son actrices capaces de hacer unas filigranas y unas historias con su culo que, bueno, o sea, son espectaculares y realmente requieren de un esfuerzo y de un entrenamiento bastante bestia, ¿no? Y claro, el porno de alguna forma nos entregó el anal, nos entregó el sexo anal en su momento, o sea, ya no solo el porno mainstream, porque el anal o los primeros anales empezaron en el porno gay y también en el porno lésbico / feminista, ¿no? Las primeras feministas que entraron en la pornografía empezaron con prácticas bastante extremas y que en su momento creaban muchísimo rechazo, o sea, vertías pues haciéndose fistings vaginales o anales muy, muy heavy y eso creó un impacto bastante grande, ¿no? Entonces llega un momento que el porno mainstream coge este elemento, ¿no? El elemento del sexo anal y fue la manera, yo creo que consiguió salvarse, porque veníamos de una época en la que el porno se ganaba muchísima pasta porque se podía ver en cines, se podía consumir en sitios especializados, o sea, movía muchísima pasta, además se estaba financiando, ¿no? O sea, realmente había peña peña un poco peculiar. Turbia. Bueno, también es turbio el Estado, o sea, ojo, también a veces Muy de entre acuerdo. una cosa y la otra no hay mucha diferencia, pero digamos que la gente, pues acaba el dinero de a saber. Pero bueno, la cuestión es que el porno se estaba financiando y era un negocio próspero y es que se movían cantidades muy bestias, ¿no? De pasta. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que el porno
vuelve a ser muy perseguido, vuelve a suponer cárcel, ¿no? Estar en un rodaje porno y tal. Se empieza a no tener este dinero de estas inversiones y tal, y además el VHS y todo, claro. O sea, digamos que el porno empieza a decaer a saco, y el anal, o sea, es como lo que lo vuelve a remontar, ¿no? Porque de repente una práctica que era súper, súper tabú, como que sigue siendo súper tabú, la estás viendo en tu casa. O sea, tienes un vídeo que ves a una tía, recalco que siempre es sexo anal, digamos, desde el punto de vista heterosexual normativo, y tienes una tía que está follando por el culo, ¿no? O sea, en tu casa, en tu salón, ¿no? Y eso fue una revolución. Ujú, ujú. De hecho, una de las tesis que se manejaban en el podcast era justamente, ¿no?, este momento de cambio en el que esta práctica, que quizás la más oscura, no es un chiste, la más oscura, la más secreta, la más tabú a lo largo de la historia, la sodomía como pecado mortal, ¿no? Las representaciones incluso, ¿no?, del diablo en la Edad Media, ¿no?, donde rendir pleitesía al diablo pasaba inherentemente por besar su ano, ¿no? Es realmente una cuestión muy, muy, muy compleja, que tiene que ver, creo yo, con la relación que tenemos los seres humanos con nuestro trasero. No tanto con nuestro trasero, sino con la necesidad de defecar, ¿no?, que es algo que es la práctica más vergonzante de nuestro cuerpo, ¿no?, la que siempre preservamos para una intimidad, por mucha confianza que tengas con tu pareja. Una cosa es orinar delante de tu pareja y otra cosa es defecar delante de tu pareja. Cagar es algo privado, ¿eh? Yo ahí... Ahí tenemos Este tema lo tengo muy claro, este tema. hay una línea roja ahí clarísima, ¿no? Incluso Sí. ahora sigue siéndolo, ¿no? Y yo creo que, obviamente, todos estos conflictos que presenta el ano tienen que ver con la función del ano, no con el ano en sí mismo, ¿no? Entonces, como te digo, hay un momento histórico en el que, en un periodo de tiempo muy breve, esta práctica secreta, oculta, tabú, prohibida, ¿no?, como es la sodomía, ¡pum!, se incorpora, ¿no?, en la mecánica recurrente de la pornografía mainstream, ¿no? Y pasamos a esta dinámica tradicional, ¿no?, sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, eyaculación, ¿no?, que digamos sería el guión básico de toda escena porno heterosexual mainstream, ¿no? Y una de las cosas que nosotros comentábamos era que en gran medida la razón de este cambio tenía que ver justamente con este cambio de paradigma en el consumo, ¿no? El momento en que el porno deja de ser una actividad que obliga a la socialización, porque se ve en salas de cine donde hay otras personas con las que tienes que compartir el patio de butacas, y pasa a ser una experiencia individualizada, ¿no?, vía el VHS, que además, claro, viene acompañada de reducción de costes, con lo cual todo el mundo se puede poner a hacer pornografía, no hace falta rodar en cine ni nada por el estilo. Aumenta la competencia y hay que ir extremando para destacar por encima de la competencia. Sí, claro, eso es un hecho. Y además pero también hay que, ya no solo fue, o sea, si esto la sociedad o la gente que consumía, perdón, si esto la gente que era consumidora de porno lo hubiese rechazado, hubiese sido realmente un tabú y hubiesen dicho, no, esto no lo queremos ver, se hubiese parado ahí. O sea, realmente había una necesidad de la gente de ver según qué prácticas. Y además también yo creo que hay que tener en cuenta quién estaba al mando de la pornografía. O sea, quién era la peña que ponía la pasta, la peña que producía y la peña que dirigía. Todos eran hombres heterosexuales y por lo general blancos. O sea, era un perfil muy, muy marcado de la peña que tenía la pasta, de la peña que se estaba montando estas grandes productoras, porque incluso en el momento del VHS habían grandes productoras, ¿no? Incluso la peña que empezaba con una cámara cutre a grabarse y tal, terminó luego teniendo grandes producciones. O sea,
no era el mismo amateur que conocemos ahora, que te grabas con el móvil, sino que era una cosa bastante producida, incluso cuando parecía que eso no estaba producido, porque muchas veces se habla de amateur y no es amateur. O sea, os lo puedo asegurar que eso hay una producción cutre, pero hay una producción. Hay un despliegue. Entonces, o sea, eso que también mucha gente va a hacer gracia con el tema amateur, que no. O sea, muchas veces no. Pareja, no son pareja. Son performers y les están pagando y está, o sea, pero bueno. Entonces, ¿esto por qué iba? La cuestión es que el porno con el... Si la gente hubiese tenido realmente un rechazo hacia ver esas prácticas, no hubiese seguido por ahí. Y además, yo creo que la gente no tuvo un rechazo hacia esas prácticas porque estamos en una sociedad patriarcal y capitalista y le estaban dando dos grandes, o sea, el porno les estaba dando, por un lado, el sueño capitalista, que es el lujo, ¿no? Estaban poniendo tías buenísimas en casas espectaculares, con piscinas que flipas. O sea, yo recuerdo películas que a veces alucino con las localizaciones que tenían, porque digo, madre mía, pero esta casa, ¿quién vive aquí, no? O sea, realmente... y además toda la misoginia y todo el machismo, ¿no? De la mujer objeto, la mujer despampanante, pero que es un objeto, que parece como... que incluso es muy curioso como hay un cambio en el tipo de actriz porno, ¿no? Las primeras actrices porno eran femme fatales, eran tías... o sea, una actriz porno era una pornstar, era una tía que se te follaba, básicamente. Era una tía que flipabas con ella y tenía... eran mujeres como que o por lo menos aparentemente parecían más maduras y tenían una sexualidad muy activa. En cambio, en este momento del VHS se empieza a ver esta mujer como más sumisa, esta mujer que está buenísima, que tiene una actitud muy, muy provocadora y tal, pero que al final simplemente termina haciendo lo que el tío quiere, ¿no? Lo que el actor requiere, lo que, ¿no? La fantasía de tener una tía despampanante, pero totalmente sumisa a tus necesidades, ¿no? Y claro, esto creó una fantasía y creó como que los sueños húmedos del patriarcado los hizo realidad, ¿no? O sea, y por eso yo creo que tuvo tantísimo éxito este tipo de producciones y de manera de hacer del porno, y que marcó cómo iba a ser la industria a partir de entonces hasta nuestros días. De hecho, uno de los elementos que se hablaba también en Capitalismo Anal, que tiene que ver con esta aproximación heteropatriarcal de la que hablas, ¿no? Es el hecho, que antes lo hemos estado hablando Anneke y yo en el off, antes de empezar a grabar, ¿no? El hecho de que finalmente el ano no forma parte del aparato genital y entraña un riesgo que yo creo que tiene mucho que ver con el tabú del sexo anal, y es entraña el riesgo de que el penetrador puede ser penetrado. Es decir, tanto mujeres como hombres, todos y todas tenemos un ano, ¿no? Y como tal, salen cosas de él, pero también pueden entrar, ¿no? Y en este sentido, claro, ahí entraña un riesgo porque, digamos, las relaciones de poder en una relación, ¿no? Pueden dar la vuelta completamente, ¿no? Y puede ser el hombre sumiso a los deseos de la mujer vía anal. Creo que ahí entramos con que todavía arrastramos esta creencia, ¿no? De que la persona que penetra es la persona que, digamos, que tiene el control o que es dominante, ¿no? O sea, que a mí es un tema que lo he discutido con un montón de peña y me pone, o sea, me da mucha pereza, o sea, no entiendo, ¿no? Porque, ¿por qué? O sea, que yo qué sé, incluso prácticas del BDSM de dominación femenina, una es, por ejemplo, poner el culo en la cara, literalmente, o sea, sentarte encima de la cara de una persona, y ahí no estás penetrando a nadie y aún así estás ejerciendo realmente un control total de la situación y estás inmovilizando literalmente a la persona, ¿no?
Y todavía tenemos con este rollo del penetrado y el que penetra, ¿no? Y todas estas historias. Pero sí, o sea, es todavía muy tabú, sobre todo para los hombres, ¿no? El hecho de ser penetrados. Yo conozco muchos actores que en su vida privada practican el sexo anal, o sea, les gusta que con un dildo, con los dedos, lo que sea, sus parejas o quien sea, les penetren, pero no pueden mostrarlo públicamente, no pueden hacer de repente una escena anal, eh, porque les supondría realmente el fin de su carrera, ¿no? Porque al fin y al cabo estos actores están representando como, es la personificación como de la hombría, ¿no? De la hombría esta hetero, así de ser un macho, ¿no? Un super macho que va penetrando y va follando como una máquina, ¿no? Es un poco... ellos representan todo esto, cuando en verdad muchos, en verdad, pues les encanta meterse cosas por el culo, o sea, que es normal, o sea, es realmente, pese a que no es un, digamos, no es un órgano sexual, y yo creo que es un órgano que da muchísimo placer. Yo creo que también por aquí viene el tabú, porque pongámonos en una idea católica, ¿no? Teóricamente, Dios nos creó primero a su imagen y semejanza y además nos creó teóricamente para tener relaciones entre tío y tía y tener relaciones para procrear, ¿no? O sea, básicamente es tener bebés, es la función, ¿no? de todo esto. Claro, ¿qué sucede cuando un órgano que además sirve para cagar, o sea, sirve para expulsar todo aquello que rechaza nuestro cuerpo, tiene, o sea, es tan erógeno y da tantísimo placer, o sea, realmente te peta la cabeza, o sea, si te pones a pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, por qué Dios nos ha metido en el culo algo que da placer y que además no contribuye en absoluto a la procreación, ¿no? Es que yo, claro, ahí también entiendo que haya gente que le destroce un poco su vida o sus creencias, ¿no? Bueno, y de hecho no solo en el catolicismo, si ya nos fijamos, por ejemplo, en prácticas tan salvajes como la ablación, básicamente lo que se está haciendo es negar la posibilidad del placer en el coito normativo, Mm, el placer de la mujer, entiéndase, ¿no? claro. Lo cual da... Es que es peculiar. O sea, el tema del anal es muy... Da para estudio este asunto. Los hay, hay unos, Ay, sí. hay unos cuantos, hay unos cuantos. De todas maneras, antes me decías, ¿no? Como en la carrera estándar, digamos, de una performer, ¿no? Señalabas una cosa que me ha interesado mucho, ¿no? Decías que, es decir, el anal, digamos, es ya en el ocaso, ¿no? Salvo las especializadas. Con lo cual no deja de perpetuarse esta idea de degradación en el anal, ¿no? Es en plan, bueno, es que esta ya no da para más, ¿no? Y tiene que ceder ante esta práctica hórrida, ¿no? Y degradante, que es dejarse penetrar el ano. Sin embargo, por otra parte, hoy día, no sé si hoy, y no estoy muy al día en el asunto, no sé si hoy existe esta vieja imagen de la pornstar, ¿no? Como había, supongo que se ha disparado tanto la producción, la difusión, etcétera, que se ha desdibujado un poquito, quizás, la construcción de iconos, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, algunas de las últimas grandes pornstars que me vienen a la cabeza, Sasha Grey, por ejemplo, ¿no? Han incorporado la analidad de una forma recurrente, y no solo la analidad, sino prácticas cada vez más extremas, ¿no? Bueno, porque se ha creado un tipo de pornstar que a mí me parece como genial, que, por ejemplo, yo soy tremendamente fan de Belladonna, o sea, para mí es un referente porque ella cogió el tabú del anal, o sea, ella dijo, o sea, el anal es un tabú, ¿queréis que haga anal? No hay problema, yo voy a hacer anal, pero voy a hacer a mi manera. Y claro, empezó a hacer cosas bestiales, o sea, la tía, o sea, hay vídeos donde se mete directamente un bate de béisbol por el culo y ella feliz, sonriente, ¿no? Luego está Proxy Page también, que es especialista en anal, de hecho ahora dirige, creo que es para Evil Angel,
y dirige como la parte más extrema de Evil Angel, que eso también quiero recalcarlo, porque muchas veces se cree mucho que este tipo de porno extremo está dirigido por hombres y hay muchas tías directoras de porno que hacen extremo. Y una de ellas es Proxy Page, que además es un amor de persona. Y hace porno súper bestia. O sea, es la encargada de producir las cosas más burras de Evil Angel. Y, o sea, hay dos caminos. El camino clásico de la pornstar, que es el tema del anal es un problema, o sea, no es un problema, o sea, tienes que planteártelo de guardarlo hasta el último momento, ¿no? En el momento en el que tú digas, bueno, ya me quedan 2-3 años para retirarme, empiezo a hacer anal, ¿no? Y que me paguen una pasta para mi primer anal y luego ya, pues bueno, es una práctica más que voy haciendo y por la que voy a poder pedir un poco más de pasta. Y luego está el otro extremo, que a mí es el que me parece como fantasía, el de decir, no, o sea, ¿queréis que haga anal? Vale, lo voy a hacer en plan a lo bestia, o sea, transgrediendo totalmente lo que la imagen también de, porque es que la imagen es que aquí hay muchos temas, la imagen de pornstar también es como muy compleja, porque por un lado te exigen que seas como súper fina, súper normativa, súper como no meterte en problemas, o sea, en la industria nadie quiere a peña problemática. O sea, yo, por ejemplo, eso lo he vivido, puedo dar fe, que nadie quiere trabajar con una persona problemática. Cuando digo problemática, me refiero a una persona pues, que hable públicamente de los problemas que hay en la industria, que rechace papeles si no le molan, o que de alguna forma tenga un discurso político, ¿no? que lo hable públicamente. Esto te crea muchos problemas, ¿no? Entonces, por eso me refiero a que se busca mucho la pornstar, pues muy tranquila, como muy así, pero por otro lado se te exige también que seas como súper guarra, como súper agresiva, y o sea, agobia mucho este papel, o sea, agobia muchísimo el decir, ¿qué es lo que busca la gente, ¿no? de una actriz porno, ¿no? O sea, molaría que la gente empezara a aclararse, ¿no? O sea, que eres una persona muy modosita, no sé qué, que es como se lleva ahora también, que cada vez se buscan chavalas que parezcan más jóvenes, y el rollo este teen y tal, que aunque son tías que a lo mejor tienen 25 años, pero tratan de que aparenten mucho menos, y tiene este rollo, ¿no? Entonces mola cuando hay una actriz porno que transgrede todo eso, ¿no? Y dice, pues yo no me voy a dedicar a hacer cosas extremas. O sea, voy a hacer lo que me apetezca y como me apetezca. Que eso también, por ejemplo, lo hace mucho Misha Cross, que ella se hizo famosa también por hacer virguerías. Igual estamos en el fondo, espera, tengo un rayo de sol aquí que parece un ilumino, ¿no? Me está dando todo el sol, me voy a quemar. Igual también en cierto modo estamos perpetuando esta vieja idea de la esposa ideal, ¿no? Que modosita en la calle y una tigresa en la cama. Sí, pero una tigresa, pero tampoco muy, o sea, que se deje follar por el culo, pero que luego no quede con sus amigas y se meta en el puño o se meta un dildo así de tocho, ¿no? O sea, es este rollo. O sea, Es decir, que se deje follar por el culo por mí, ahí, no por claro. nadie más. No por nadie más, sí. No quiero llegar a casa y encontrármela masturbándose y poniéndose un dildo así de gordo por el culo, ¿no? O sea... Es decir, con lo cual, es otra de las cuestiones que también se planteaban, ¿no? En el podcast. Muchas veces, en este sentido, se descarta la posibilidad del placer para ella, ¿no? Es decir, el objetivo principal del sexo anal es que el hombre penetre y disfrute del asunto. Si ella disfruta o no, ya es su problema y ahí no tiene ninguna relevancia. Quizás también buscando una identificación con un público que, estaremos de acuerdo, es mayoritariamente masculino heterosexual. Claro, pero ahí también se parte del desconocimiento sobre el placer femenino. Ahora se empieza a hablar
más abiertamente del placer femenino y cómo conseguirlo y tal, ¿no? Pero, no sé, yo me acuerdo o sea, yo he tenido peña, yo he follado con peña lamentable, o sea, con gente que realmente cree, ¿no? Es que lo digo, o sea, Ahí tenemos ojalá me un escuchen. titular, ¿eh? Me he follado con peña lamentable. Sí, no, es que era así, es que... ¿Pero por qué? Porque a lo mejor era gente que tenía buenas intenciones, pero se había creído el asunto de que tocar así unas tetas así y meterte una polla por el coño y ya está, ¿no? Y ya, en fin, y con eso ya estás, ¿no? Pero es que es como una cosa muy ancestral, no sé si ancestral, pero es como una cosa que arrastramos incluso de antes de la pornografía, digamos, de que la pornografía llegara a nuestros hogares, o sea, ahí no hay excusa de que el porno tenga la culpa de eso. El porno ha perpetuado esta imagen, y sí, pero es que ya venía dada, ¿no? O sea, del totalmente desconocimiento de la sexualidad femenina y de las sexualidades disidentes, o sea, cero conocimiento y tampoco me da igual, ¿sabes? O sea, no se ha querido indagar demasiado y claro, o sea, por eso pasa lo que pasa, que aparece un aparato como Satisfyer y la gente se vuelve, bueno, es que es normal, ¿no? Porque de repente tienes un cacharro que aunque ahí podríamos discutir sobre el tema del capitalismo y de cómo nos presiona para tener un orgasmo y cómo se nos presiona para que el orgasmo sea lo más rápido posible y que es como, bueno, yo qué sé, a lo mejor me quiero tirar la tarde, no sé, no tengo prisa. Pero aún así son productos o son cacharros que son realmente revolucionarios porque salen de la fantasía de penetración vaginal es igual a orgasmo, ¿no? O es igual a placer. Hablando de fantasías, una de las paradojas que plantea el tema del porno anal, llamémoslo así, es justamente que siendo una práctica completamente normalizada, es más normativa en el porno hoy día, como estamos hablando, ¿no? No se corresponde a una práctica real entre los consumidores de pornografía, ¿no? Las estadísticas demuestran que en prácticamente, pongamos, el 80% de las producciones pornográficas hay sexo anal, pero en el 90% de las relaciones sexuales que tienen quienes ven pornografía no hay sexo anal, ¿no? Entonces ahí, digamos que la idea de fantasía se acentúa todavía más, ¿no? No sé si es que expresa un deseo que por las cuestiones que sean la gente no lleva a cabo en su vida privada, o si realmente estamos hablando de algo que ya la representación ya ha adquirido sentido en sí misma, ¿no? Ya se ha despegado completamente de la realidad. Bueno, es que todavía... Es que liberar los culos nos va a costar. O sea, no va a ser algo fácil. O sea, porque también creo que la visión de la pornografía, de alguna forma... o sea, la visión de la pornografía y el hecho de que para mucha gente empieza a ser como una gente, señores, empieza a ser una exigencia, ¿no? De decir, no, es que, como lo que hablábamos antes, ¿no? De off record, ¿no? Es que me tienes que hacer esto, esto y lo otro. Bueno, claro, si te lo plantean así, es normal que, por ejemplo, en el sector femenino, donde además el estigma sexual se triplica, o sea, realmente ser una tía que hable abiertamente de sexualidad y que viva su sexualidad de una forma normal, o sea, de una forma abierta, normal, es un problema, sobre todo en ciertas edades. Entonces, claro, si además, o sea, tú sabes que te vas a poner en un riesgo el hecho de practicar algo que es tabú, ¿no? Porque sabes que el fulanito este con el que te estás liando ahora y que mañana le vas a tener manía, porque es así, porque a ciertas edades las cosas son así, se lo va a contar a todo el mundo. Vas a tener el estigma de, ay, porque lo digo porque yo lo he vivido, o sea, básicamente. Claro, eso te hace como decir, joder, por la próxima vez que me deje, o sea, que me apetezca follar por el culo, pues lo voy a hacer pues, o con mis amigas
o me lo voy a guardar como algo privado, ¿no? Porque también yo creo que mucha gente no reconoce que le mola el sexo anal. Pero bueno, precisamente por el estigma, ¿no? Por decir, qué palo, ¿sabes? Ahora tener que defender esto y que luego me vengan a rayar con historias, ¿no? Y luego además, claro, que no es recíproco, o sea, eh, todavía cuesta mucho que los hombres cis heteros suelten el culo. Entonces, claro, yo ¿por qué tengo las...? Porque además el sexo anal tiene ciertos peligros, o sea, o sea, te puedes hacer mucho daño, o sea, no, eso ya no es un tema que hay que avisar, ¿no? O sea, hay que hacerlo pues con la calma, hay que practicar de una forma calmada, o sea, tú no puedes llegar un día y meterte ahí lo que quieras, o sea, sino es una cosa que tienes que ir practicando y poco a poco y acostumbrándote a las sensaciones y a que tu ano se acostumbre a tener ahí pues, una penetración. Es que eso es importante de que la peña lo sepa, ¿no? Entonces, claro, todo este esfuerzo para luego, si estás en el caso con una relación heterosexual, saber que por la otra parte nunca va a haber ese esfuerzo, por mucho que sea tu fantasía definitiva, por mucho que sea la cosa que no va a haber ese esfuerzo, y en parte entiendo que no haya el esfuerzo, es decir, si no hay un consenso, si la otra persona no quiere, no hay que forzar a que lo haga. Pero entonces las tías que están en relaciones heteros, o sea, tienen que tener en cuenta también eso, en plan, porque te vas a forzar a hacer nada que no te apetece. Todo este rollo para decir que todavía es un tabú muy, muy heavy y que entiendo por qué a mucha gente no le apetece probar o le da cierto reparo o simplemente no quiere hacer el esfuerzo. De hecho, has mencionado dos conceptos que son muy interesantes, que es fantasía y tabú, ¿no? Una de las cosas que me llama mucho la atención es que el sexo anal que aparece en el cine pornográfico son culos muy desnaturalizados, literal y metafóricamente blanqueados. Mm. O sea, me vas a perdonar la ordinariez, son culos que no huelen, o sea, son realmente, y antes esto también lo hemos comentado, es que hemos hablado mucho rato, Anneke y yo, off the record, comentábamos, ¿no? Son culos que, dada la función que cumplen, la dinámica de la relación en la que el penetrador sigue siendo siempre el que penetra, nunca el penetrado, pese a la posibilidad que existe, ¿no? De ser penetrado por vía anal, decíamos, ¿no? Son anos que prácticamente se convierten en segundas vaginas, Sí. por decirlo de alguna manera. Sí, sí, claro, y tampoco le veo tanto la fantasía, ¿no? Planteado así al sexo anal, porque al fin y al cabo es como, tampoco vas a hacer nada particular, ¿no? Porque, por ejemplo, una práctica que a mí me fascina, que es la doble penetración, ahí ya la gente le explota un poco la cabeza, decir, ¿cómo? O sea, yo si quieres te follo el culo, sin problema, pero no me jodas, no me digas ahora que encima te vas a meter un dildo por el coño o que quieres que venga no sé quién. No, ¿sabes? Como ya aquí, no, tiene que ser como el sexo anal muy específico, ¿no? Y siempre penetrando a la mujer y sin nadie más y sin nada más, ¿no? Nada, ningún añadido más. Es como... se utiliza muy como para someter, es bastante evidente. Y lo que decías de los culos en el porno, claro, es que otro tema que pasa, la gente ve el sexo anal en el porno, el sexo anal en el porno es el culo de una tía que ha estado como 2 días haciendo una dieta blanda, el día antes del rodaje ha procurado no comer o comer en plan sopas o cosas así para no tener ahí mucha cosa acumulada. Y en el momento del día del mismo del rodaje se ha hecho una lavativa, etcétera, etcétera. Va súper bien depilada porque se ha ido a un sitio a depilarse. Claro, no es lo mismo que si un día te da random, te pones con tu pareja a follar y termináis follando por el culo. No va a ser lo mismo.
Y yo creo que mucha gente se asusta, se decepciona cuando de repente pasa lo evidente, que es que en el culo hay caca. O sea, no estoy descubriendo nada a nadie, espero. O sea, pero ¡Oh, sorpresa! Pero parece que sí, que la gente de golpe es como, ostras, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿De pues dónde ha salido? o sea, ha pasado lo evidente, ¿no? Y no pasa nada. O sea, ¿qué esperabas encontrar ahí dentro? Caramelos, no sé, es que... y eso puede pasar, son incidentes que suceden muy a menudo y que yo creo que, claro, la gente idealiza mucho el sexo anal y cuando lo practica dice, hostia, pues quizá no era como yo me pensaba. Y entonces dejan de hacerlo porque ya no es lo mismo, ya no es como en el porno. Sí, de hecho, ahora hablabas de sumisión y me venía a la cabeza, ¿no? Que es interesante ver cómo en una relación anal, ¿no? Sobre todo en el ámbito homosexual masculino, siempre se contempla, ¿no? Es que el lenguaje es muy interesante, ¿no? El penetrador es el activo y el penetrado es el pasivo. Es decir, ya se cancela, digamos, de alguna manera desde el mismo lenguaje la posibilidad del deseo de quien es penetrado, ¿no? Es decir, pasivo en tanto que no hace nada, ¿no? Cosa que no se utiliza cuando se habla de sexo vaginal, no se habla que quien penetra es activo y quien es penetrado o penetrada en este caso, si son vaginas, es pasiva. No No, se contempla para nada este léxico. bueno, yo creo que ahí viene de un tema de homofobia, o sea, en plan, como el que penetra, o sea, no voy a decir que siempre, pero yo creo que todavía queda como para ciertas personas, para ciertos colectivos, incluso dentro del colectivo gay y tal, todavía hay como una especie de homofobia interiorizada, como de decir, no, no, o sea, soy gay, sí, pero soy activo. Yo penetro. A mí no me meten nada por el culo. Y es como, vale, tampoco te habíamos preguntado, no nos importa o sea, lo que hagas o lo que te metas, ¿sabes? O sea, pero es como una forma de excusarse, ¿no? De decir, bueno, pero yo, ¿sabes? Y me parece como bastante mal rollero Claro, en el fondo hay esta cosa de ser penetrado es eh, igualarte a una mujer. Claro, bueno, también. Claro, Sí, el riesgo, entre comillas, de ser penetrado es que pierdes tú, parece ser que la hombría se nos va por el culo y te conviertes en una mujer, ¿no? Y que esto es algo que se ve, por ejemplo, cuando las prácticas de sexo anal, por ejemplo, parece ser que en la antigua Grecia, ¿no? Los maestros penetraban a los discípulos, pero como una muestra de autoridad, ¿no? Y del mismo modo que en las cárceles, ¿no? Muchas veces, ¿no? El débil, el degradado es el que es penetrado, pues para desahogarse de alguna manera el que penetra, nunca se contempla al penetrado, ¿no? Porque hay esta equivalencia, ser penetrado es ser una mujer, ¿no? Y este equivaler a una mujer es algo radicalmente conflictivo que no puede contemplarse de ninguna de las maneras, ¿no? Porque rompe toda la dinámica tradicional de las relaciones de poder en el sexo. sí, sí, o sea, totalmente. O sea, por eso desde los feminismos se debate mucho sobre el género, sobre el binarismo de género, ¿no? O sea, yo creo que es en el momento en el que se impone, ¿no? Este binarismo de género y hay un género que es el potente, el poderoso, el super guay, el triunfador, ¿no? Y hay otro que es la madre, la que cuida, la que está ahí, que no sabe muy bien qué hace, ¿no? Todo este discurso de la mujer dócil, de la mujer que es un ser de luz, es súper extremadamente nocivo, ¿no? Porque nos llega a estas conclusiones también, ¿no? Nos llega a las conclusiones de la mujer como un ser totalmente sumisivo y como un ser que, que está ahí como de apoyo al género masculino, ¿no? Como si, casi como por obligación, ¿no? O sea, tu obligación es alguien te ha puesto aquí pues para cumplir
o sea, para cumplir como madre, para cumplir como esposa y para cumplir como pareja sexual, ¿no? O sea, no como pareja sexual, sino ya como objeto sexual ya directamente, o sea, ni siquiera es como pareja, o sea, es simplemente como un objeto, algo que está allí, ¿no? Y que está de forma pasiva. O sea, y eso en el porno también se ve mucho, ¿no? Incluso, aunque no hace falta irse al anal, o sea, la pasividad dentro de los personajes femeninos es evidente. Y cuesta muchísimo quitárselo de encima. O sea, es incluso cuando se representa a la mujer, digamos, poderosa o que tiene cierto poder, o sea, que tiene cierto poder o que tiene una actitud como más activa, luego a la hora del sexo, a no ser que sea un rodaje de BDSM, sea una película BDSMera o fetichista y tal, enseguida la mujer vuelve a su rol. Incluso eso sucede, que a mí me alarma bastante, sucede incluso en las producciones de porno feminista más mainstream, es decir, en las productoras que más se conocen o que son como más cercanas a lo mainstream, se puede ver, ¿no? Se puede ver estas dinámicas en el momento del sexo. Y de hecho, ahora que mencionas el tema del porno feminista, tú siempre has hecho bandera de hacer porno feminista o de estar ideológicamente alineada ahí. ¿Cómo se gestiona el tema de la analidad desde una perspectiva feminista pornográfica? Bueno, pues por lo menos cómo me lo gestiono, o sea, cómo lo gestiono yo, me lo veo desde el punto de vista de tratar de no tener este binarismo de género. Es decir, de pensar que un culo es un culo, ¿no? Y que si quieres hacer un vídeo anal, tratarlo de hacer de la forma más horizontal posible y que sea porque realmente a la performer o al performer es una práctica que le gusta en su vida privada. Es decir, a mí no se me ocurriría poner a alguien que el sexo anal no le motiva a hacer un sexo anal. O sea, que entiendo que por dinero o lo que sea, porque es tu trabajo, lo puedes llegar a hacer. Pero es como, no, o sea, yo realmente es el tema de, no, o sea, a ti te va este rollo, o sea, para adelante, ¿no? Pero también teniendo en cuenta y siendo coherente en el sentido de que sabes que le puedes joder la carrera a esa persona, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo como muy bien en cuenta, ¿no? De no querer precipitar las cosas y de que yo prefiero que sean... Yo escribo un guión de mi fantasía, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Y no pienso en las prácticas que voy a meter en ese guión. A lo mejor pienso quién me encaja para ese guión, pues porque yo qué sé, pues porque me invento, ¿eh? Es una movida que pasa en un bosque en la Edad Media. Y pienso, pues a ver, ¿qué me encaja un bosque en la Edad Media? Ah, pues tal performer, pues físicamente y tal, pues me puede encajar que esté en la Edad Media y haciendo no sé qué, pero estoy inventando. Entonces, propones el guión, oye, tengo el guión, vale, entonces en el momento del sexo es que yo no me meto nunca. O sea, no... Es como que o sea, quiero saber qué van a hacer, porque claro, necesito saberlo para, bueno, pues para controlarlo a nivel técnico y tal, que no de repente empiecen a hacer cosas y diga, coño, yo no estaba preparada para esto, no se ha llevado los materiales necesarios o no sé, o no me encaja a mejor por el tipo de producciones que yo hago. Bueno, más o menos me puede encajar todo, pero bueno, podría ser. Pero no me meto, o sea, es como que alguien me dice, pues quiero hacer un anal. Vale, ok, ¿sabes? Tienes una aproximación casi documental. Sí, es que o sea, sí que la fantasía, sí, que está totalmente guionizada y que suele ser muy fantasía, porque me gusta irme por las ramas. Pero luego en lo que es el sexo, la práctica sexual, sí que es lo que surja ahí, no sé, y nunca sé qué va a surgir, o sea, en el sentido de que se pacta entre performers y ya está.
para ir acabando, porque como siempre nos enrollamos como una persiana cuando hacemos estas entrevistas y además creo que estoy quedando crudo de una parte. Estoy solo cocido de aquí. Sí que una de las ideas que apuntábamos en Capitalismo Anal y que me gustaría comentar contigo es la llegada de Internet, la forma en que se utiliza, ha dado pie a toda esta articulación que a mí me parece muy interesante, que son estas webs tipo OnlyFans, ¿no? Donde él o la performer es a la vez director, productor, protagonista, ¿no? Una especie de porno autogestionado, por decirlo de algún modo, donde evidentemente es esa misma persona la que pone los límites, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cierto modo me parece algo muy interesante, ¿no? Sobre todo para evitar según qué situaciones o qué sumisiones, por decirlo de algún modo, ¿no? A los deseos del otro a la vez a la hora de rodar porno, ¿no? Sin embargo, sí que ahora mismo, ¿no? Después de las varias crisis económicas que estamos arrastrando y acrecentadas con la que estamos viviendo ahora por culpa de la pandemia, es de prever, dado la facilidad de acceso a estas plataformas o a los medios necesarios para estar en estas plataformas, es de prever que habrá un aumento, ¿no? De la oferta. Mucha gente, pues que no, por necesidad muchas veces, ¿no? Porque no pueden gestionar su vida de otra manera o no tienen posibilidad de tener un trabajo, pues van a decir, bueno, pues me voy a poner a hacer, ¿no? Me hago un OnlyFans y me hago unos vídeos y así ingreso algo de dinero, ¿no? Claro, podríamos encontrarnos aquí de nuevo en una situación análoga, y nunca mejor dicho, referida al paso del cine al VHS, en el sentido de que entran cantidad de pequeñas producciones en tromba y eso hace que aumente la competencia y eso hace que se extremen las prácticas precisamente para despuntar frente a la competencia. La competencia se ha hecho extrema desde el mes de marzo, o sea, realmente, o sea, hay un problema, pero sí que hay mucha gente que se ha lanzado a utilizar plataformas como OnlyFans o ManyVids. Y yo más que nada lo que veo el problema, no tan en la competencia, sino en gente que no sé hasta qué punto son conscientes de que eso es trabajo sexual y del estigma y de todo lo que puede implicar el hecho de vender desde nudes, porque a veces simplemente son fotografías de desnudo, a ya más contenido más pornográfico. Y a mí eso me preocupa un poco, porque no sé si la gente está midiendo exactamente, sobre todo a causa de todo el bombo que se le ha dado, ¿no? y de cómo se ha romantizado de alguna forma, o sea, como glamurizado el tema del OnlyFans y todo esto, a causa de muchas influencers y actrices de cine convencional, modelos, etcétera, ¿no? Que han vendido esta imagen de que se gana millones al mes, ¿no? Con OnlyFans, porque eso es mentira. O sea, una cosa es que tú seas Belle Delfín o que seas la actriz X de Hollywood y de repente te abras un OnlyFans, evidentemente la gente te va a comprar en masa tu contenido hasta que lo filtren en Pornhub, que ya está sucediendo, ¿no? Que ya no les sale demasiado rentable porque ya está todo subido a tubes gratuitos. Pero claro, si tú eres Pepita, una persona anónima, que te abres un OnlyFans, a lo mejor te saca 50 euros al mes. O sea, hasta que no llegas a sacarte realmente un sueldo o algo parecido a un sueldo, puede pasar mucho tiempo. O sea, realmente te tienes que forjar una carrera, tienes que empezar poco a poco y tal, ¿no? Y eso es una cosa que la gente no está teniendo en cuenta, que realmente se creen que te vas a hacer 4 fotos, las vas a subir a OnlyFans y vas a ganar mucho dinero y ya está, ¿no? Y lo que suele suceder es que a lo mejor ganas 50 o 100 euros y esas fotos terminan filtradas en páginas web gratuitas. Y además ahora estamos viendo un fenómeno que ya es el siguiente paso, que es el tema del deepfake, ¿no? Que ya cogen caras de personas anónimas que se han hecho OnlyFans, que se han hecho cosas así, y las ponen en contenido sexual, o sea, en contenido porno, que han hecho otra actriz, una actriz porno o la que sea,
pero le ponen la cara de, pues, de una influencer o le ponen la cara de una persona anónima, pero que han visto en algún OnlyFans y tal, ¿no? Y todos estos son riesgos que hay que tenerlos en cuenta, porque no sabes tú si en verdad eres, yo qué sé, profesora, ¿no? Imagínate, eres profesora que por lo que sea, en un momento de crisis te has puesto a hacer esto, que es totalmente, o sea, que a mí me parece un trabajo como cualquier otro, o sea, es que no creo que sea un trabajo, yo trabajo de eso, o sea, faltaría, pero que de repente te puedes ver envuelta en una movida, o sea, de que se filtren tu contenido, que se va a filtrar tu contenido, esto seguro, pero claro, ¿a quién puede llegar este contenido? Desde tu familia o hasta el sitio donde trabajas, la universidad donde vas a estudiar, es que la historia se puede complicar bastante. Y además ahora mismo no hay suficientes leyes que regulen este asunto, es decir, que no puedes hacer demasiada cosa, a no ser que sepas concretamente quién lo ha filtrado, que entonces ya es otro tema. O sea que es una movida. Y creo que no estoy contestando a tu pregunta, ¿eh? Igual. Yo he preguntado, me parece súper interesante lo que estás diciendo porque además, entre otras cosas, se confirma, ¿no? Que se supone, ¿no? Que todos convivimos alegremente con el porno ha dejado de ser una cosa tan demonizada, tan oscura, tan siniestra, ¿no? Quien más, quien menos reconoce que ve porno y no pasa, se supone que nada, pero si tú eres una performer porno, Pillas, vamos. O sea, pillas hasta en el DNI. O sea, sí, claro, eso puedo dar fe que pillas. esta ya sabemos a lo que se dedica, ¿no? Es así. O sea, no, Sí. es muy evidente, ¿no? Entonces, claro, tenemos también esta dicotomía. Ah, qué guay el porno, pero qué guarras las que lo hacen. Hablando de una manera quizás excesivamente cruda, pero para entendernos, ¿no? Sí, no, es así. Esa es la cruda realidad es esa. Entonces, el tema de las prácticas extremas, no sé hacia dónde va a ir porque, claro, también ha cambiado muchísimo la forma de consumir esa pornografía y por qué se consume. Yo lo que estoy viendo es que antes la gente era como fan de una productora y de cómo, ¿no? O sea, había los fans de Brazzers, los de Private, los fans más de Hustler o lo que sea, ¿no? Y entonces la peña iba específicamente a ver los vídeos de esa productora, pues ¿por qué? Porque tenían unas actrices contratadas que eran las que le gustaban y además pues su forma de hacer, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, Tushi o Vixen o estas nuevas productoras como más así tochas que salen, ¿no? Y cada una pues está especializada en un tipo de prácticas, en un tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en una productora mainstream, o sea, detrás de las cámaras, como estilista y haciendo dirección de arte, ¿no? Y todos los vídeos que hacíamos eran los mismos, porque la gente que pagaba por esos vídeos no pagaba tanto por las actrices que había, sino por el tipo de representación de la sexualidad que hacíamos, ¿no? Y ahora pasa como al revés con este tema. La gente te quiere ver a ti, ¿no? O sea, la gente que, por ejemplo, que paga por mi contenido, es que yo creo que es que le da igual el contenido que les haga. O sea, lo que quieren es verme a mí, interactuar conmigo, escribirte un mensaje y que les contestes, este rollo así, ¿no? Y les da igual que sea un vídeo que simplemente sales desnuda o que te comas una polla o que te líes con tu amiga, ¿no? O sea, lo que quieren es verte a ti. Y se está como cada vez personalizando más este tema, ¿no? Y el que es fan de Menganita, pues quiere ver a Menganita y solo va a su OnlyFans o a su plataforma, la que sea que tenga, ¿no? Y se está creando como este fenómeno como muy de fangirls y fanboys, ¿sabes? De una persona concreta. Un poco como en el mundo de la música, ¿eh? El culto a las discográficas que existe, hay marcas discográficas que ya te compras las producciones que publican a ciegas porque ya sabes lo que vas a encontrar o el tipo de música que va a ser o el seguir a una banda concreta, etcétera, ¿no? Bueno, qué envidia van a tener tus fans si saben que te hemos tenido una hora para nosotros. Vamos a dejarlo aquí, Anneke, porque me imagino que ya debemos llevar mucho más rato del que yo te había propuesto hacer. Ya sabemos cómo van estas cosas.
darte las gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. La verdad es que es un placer poder... son mundos que a veces son un poco desconocidos, ¿no? Para las personas que están fuera de ellos. Y te iba a decir, y traes luz, pero ya me ha dado toda en la cara y me ha dejado aquí completamente abrasado. Parece que haya tenido una epifanía. Pero, en fin, darte las gracias y dar las gracias también a todas las personas que hayan visto este vídeo. Recordaros que estábamos hablando alrededor de este podcast que publicamos hace meses, Capitalismo Anal, que podéis encontrar en tácticasdechoque.com. Recomendaros el trabajo de Anneke y todas las 1000 cosas que hace. Su podcast es muy interesante, Hot Topic, que está en Spotify, ¿verdad? Está en Spotify y en iVoox. Y ahí... creo que lo puse en algún otro lado más, que no me acuerdo, pero bueno. Bueno, ahí la escucharéis hablando largo y tendido sobre cuestiones súper interesantes como el feminismo, los interiores de la industria del porno, sobre el trabajo sexual, etcétera, etcétera. Recomendároslo al 100%. Y nada, muchas gracias, Anneke, por todo. A ti, muchas gracias, ha sido genial y bueno, que mola muchísimo encontrar sitios donde poder hablar y más ahora en este momento que vuelve a haber como otra ola de persecución a la pornografía y en general al trabajo sexual, así que poder explicar y poder hablar tranquilamente pues es bienvenido. Otro día hablaremos de condiciones laborales, sindicaciones y demás, que creo que también es un temazo que vale la pena abordar. Muchas gracias, Anneke. Muchas gracias a todos. Cuidaros. Salud.